parece un lugar común. Qué placer verte. Igualmente, Luis. Sabes que me encanta que nos encontremos y charlemos y demás. Solo que hoy es un día muy particular. Hoy es 7 de octubre. Lo primero que te pasa por el corazón. ¿Sabes que acabo de llegar de Israel hace 4 días, 5 días? Vi un pueblo entero, la gente manteniendo su cotidianidad. Viajé en un micro en particular mientras caían los misiles de Hezbolá desde el Líbano. Y realmente en ese viaje estábamos todos tranquilos. Es a un año de que comenzó esta guerra del islamonazismo contra la democracia, esta nueva batalla. Hamás, ese grupo secta islamonazi comandada por la República Islamonazi de Irán, atacó nuevamente a la democracia israelí, y lo que uno palpa en el país es: estamos en una guerra mundial en donde una democracia, la única del Medio Oriente, respeta la diversidad sexual, respeta la libertad de elección, la libertad de expresión, marchas, periódicos, etcétera. Respeta, por supuesto, a las minorías. Hay más de un 20% de población árabe palestina en Israel, con igualdad de derechos a toda la población judía del Estado judío, con participación en todos los estamentos del Estado. Eso no se interrumpió en ningún momento. Y enfrente hay, empezando por Gaza, que es un cónclave dictatorial islamonazi donde asesinan a las personas gay, asesinan a las mujeres por no ponerse bien la burka, como en Irán. No existe ningún tipo de libertad de expresión, ni de circulación, ni mucho menos de elección del liderazgo. Y tienen como principal objetivo, y ahí creo que lo preocupante, buena parte de la población adulta acompaña a esta dictadura islamonazi, tienen como principal objetivo matar judíos. Es su principal propósito de producción. Y acá cierro con esto esta primera parte. No había judíos en Gaza. En el 2005, el primer ministro Ariel Sharon se retiró para que surgiera ahí el comienzo de un Estado palestino en Gaza. No había un solo judío. A diferencia de en Israel, donde hay más de un 20% de población árabe palestina, en Gaza se consideró que lo mejor para que iniciaran su proceso de independencia fuera que no quedara un judío. ¿Cuándo volvió a haber judíos en Gaza? Desde 2005 hasta el 2023, cuando jamás agarró judíos para llevarlos ahí. Porque no pueden estar sin matar judíos, sin atentar contra la democracia. Es una lucha entre la dictadura islamonazi, que quiere imponer su modo de vida para el mundo, o la democracia liberal, que nos permite la disidencia, la libre circulación y la elección de nuestro destino. Yo me canso de decir que en nuestro tiempo, iba a decir en la Argentina, pero esto se planetariza, hay que explicar que el agua moja. Viste que es aburrido cuando uno tiene que empezar a explicar de vuelta, porque no puedes avanzar. Bueno, pero hay que explicar que el agua moja. ¿Sabes por qué, Luis? Porque hay una tendencia autodestructiva en la academia, en el periodismo, en el mundo artístico, de complicidad o colaboracionismo con el islamonazismo, como si dijeran, para poner un ejemplo más abarcativo, Hitler quiere dominar el mundo y Churchill lo enfrenta. Cada uno tiene, dirían estos periodistas o académicos o artistas, cada uno tiene su parte de razón. Y nosotros estamos reiterando, recordando, que si Hitler domina el mundo, se termina la libertad, se termina nuestra posibilidad de diálogo. Y algunos pueblos, al cual, por ejemplo, los judíos al que yo pertenezco, ni siquiera van a tener derecho a la vida, van a ser exterminados. Pero también van a ser exterminados los gays. Vos recientemente hiciste un alegato maravilloso sobre la diversidad familiar, sobre la diversidad de elegir familia. En Israel vos podés elegir la familia que quieras. La gente va por la calle asociada sentimentalmente como se le antoja. En Gaza, por menos que eso, por simplemente mencionar que si sos un hombre, te gusta un hombre, te matan. Han matado lugartenientes de su propia secta islamonazi por descubrir que tenían algún romance entre hombres. Aparte, eso como siempre pasa en todos los lugares represivos, abusan de niños, sostienen relaciones clandestinas que no podrían explicitar, pero por medio de la violencia, de la violación.
Uno de los espías que trabajó para Israel, que era palestino, es un hijo de un integrante de Hamas que fue abusado por sus parientes, por un tío, en Gaza. Y que está el documental, se llama El Príncipe Verde, libro y documental. Lo googleás y lo encontrás. Espía para Israel. Y cuenta cómo eligió Israel, no porque los israelíes sean judíos o porque traicione al Islam, sino porque ahí se le garantizaba la libertad y la seguridad física. Porque en el otro lado lo violaban mientras Se cubría, mataban claro. oculto. Y del mismo modo que en la Segunda Guerra Mundial, entre el 39 y el 41, Stalin estaba asociado con Hitler, Churchill estaba solo contra las tinieblas del nazismo, hoy hay una izquierda trotskista, marxista, Miriam Bregman, Vanina Biasi, también académica, universitaria. Yo escuchaba en las universidades, facultades y letras, que los de Hamas los matarían a todos ipso facto, agitando banderas islamonazis a favor de Hamas, que colaboran con el islamonazismo, como Stalin colaboró con Hitler o como Trotsky también. Hasta su muerte en el 38 decía que él era equidistante entre los nazis y las democracias. Detenete un segundo en este término que has usado muchas veces, que es el islamonazismo. ¿Vos emparentás directamente todo el Islam con el nazismo? No, en absoluto. El islamonazismo es islamofóbico, porque el islamonazismo reprime la libertad de culto, que es una libertad que nosotros defendemos. El islamonazismo no es una metáfora, no es una interpretación, sí una investigación, porque hay una alianza directa entre el mufti de Jerusalén, Amin al-Husseini, y Hitler. El mufti de Jerusalén era el principal representante de los árabes entre los años 30 y el fin de la Segunda Guerra Mundial, y también representante de la Hermandad Musulmana, que es el grupo más vocal islamonazi que se funda en los años 20 del siglo pasado, no casualmente junto con el nazismo. La propuesta del mufti es la misma que la de Hitler: exterminar a los judíos, como modo también de exterminar las democracias. Y ahí hay un elemento de racionalidad, a diferencia de otros del nazismo, por ejemplo, que dicen tienen el cráneo más grande, pueden estar más tiempo en vertical, que son disparates, que no se pueden atender, pero hay una racionalidad en que si exterminan al pueblo judío, se exterminan los 10 mandamientos, el legado del pueblo judío al mundo, que es no asesinar, no robar, no mentir, y las democracias están basadas en eso. El exterminio que se complementan, el mufti de Jerusalén en el año 41 en Berlín, se reúnen, el mufti observa la guerra de Berlín, hay tropas islamonazis musulmanas, pero tendientes al islamonazismo, no en sí, que colaboran con Hitler en la conquista del mundo y en llevar adelante la Shoah. Ahora, lo que sí es necesario es que todas las personas que defendemos la libertad, y totalmente independiente de nuestra religión, acá no importa si sos judío, musulmán o cristiano, tenés que estar a favor de la democracia y en contra de la dictadura islamonazi. En esta circunstancia precisa es necesario que cada musulmán que defiende la libertad diga: yo estoy con Israel contra Hezbollah, yo estoy con Israel contra Hamas. Eso es lo que nos asocia o nos distancia. Sea cristiano, porque hay judíos... ¿Pero qué es esto que vos decís? Y ¿no? Luis, perdón, hay Sí. judíos que hablan en contra de Israel. Una minoría fanática, autodestructiva, vocal, y que en eso tienen puntos de contacto con los islamonazis de Hamas, que dicen, bueno, son lo mismo, cada uno comete sus atrocidades. No, Churchill y Hitler no son lo mismo. Si gana Hitler te van a matar a vos también y va a caer el mundo en las tinieblas de la opresión. Y si gana Churchill no va a ser el mundo perfecto, pero vamos a tener la posibilidad de seguir mejorándolo. Netanyahu en este momento es Churchill. Israel es la Inglaterra asediada por el nazismo, con el resto del mundo conquistado por el islamonazismo. Y la República Islamonazi de Irán es el nazismo. Y no es solo, perdón que te interrumpí, No, por favor. pero no es una metáfora. Ellos niegan la Shoah a la vez que declaman que la van a concretar. Tienen como legado al mufti de Jerusalén y a la hermandad musulmana, que pretendía imponer la Sharia en el mundo y que se aliaron directamente con Hitler. Los nazis contemporáneos niegan la Shoah,
pero no niegan su propósito de llevarla a cabo. Yo te decía esto del agua moja que es impactante, porque digo, hay que trazar fronteras más o menos básicas y claras. Israel es una democracia. Me gusta, no me gusta, es que gobierne Netanyahu, que no sé, el laborismo, no importa. Es una discusión secundaria. Jamás propone en su carta fundacional hacer desaparecer a Israel, sin metáfora. Hezbollah, lo propio. Entonces digo, no hay demasiada, como decir, gris, demasiado mirada distinta. Pero es impactante que haya que volver a explicarlo. Las democracias liberales, como en las casas de los chicos sobreprotegidos, le han dado a cierto conjunto de la población la idea de que la libertad va de suyo. Qué buena metáfora. No hace falta te la voy a defenderla. robar. Cuando la madre de Aquiles lo sumergió en la laguna Estigia para hacerlo todopoderoso, lo sobreprotegió, tenía miedo que se le escape y lo agarró del talón, como hacen algunas madres sobreprotectoras, ¿no? Yo tengo varios chistes al respecto. El agarrarlo, paradójicamente, hizo que le quedara el talón débil. Si lo hubiera soltado mínimamente y le hubiera permitido vivir la experiencia y luego agarrarlo, no hubiera tenido ni siquiera el talón débil. Acá hay una sensación de impunidad de universitarios, periodistas, artistas. A mí no me va a pasar. Tengo el privilegio de poder irme a dormir con la conciencia tranquila, diciendo que el problema es de los israelíes. Yo no tengo que disparar, a mí no me va a pasar nada. Y quedo como el bueno de la película, el políticamente correcto. Claro, en el día D, cuando entraban los soldados a las playas de Normandía y recibían los balazos y enfrente había lo que había que disparar. No podías decir, bueno, que se encarguen otros. Acá Israel estaba librando la batalla por la libertad en el mundo. Repito, no es una metáfora y no es que yo sea judío. A mí me interesa especialmente Israel porque soy judío, pero lo defiendo porque es la única democracia del Medio Oriente y en este momento preciso es la vanguardia de la democracia en el mundo. Si cae Israel, no va a ocurrir, pero si cayera, cae la democracia en el mundo. Se está jugando la libertad en el mundo e incluso dentro de la política no hay una cabal conciencia de la batalla que estamos librando. Estamos, repito, como Churchill en el 39, en la plena soledad. Está Israel solo dando esta batalla. Afortunadamente, Estados Unidos sigue siendo un aliado de peso, pero hay países como Francia, por ejemplo. Macron está repitiendo el pecado de Pétain durante la Francia de Vichy. Se está aliando Macron con el islamo-nazismo. En parte también el temor a la ingente población islamo-nazi que invade Europa. Y acá nuevamente, ¿el problema es con los inmigrantes musulmanes? No, en absoluto. El problema es con los islamonazis. ¿Qué es un islamonazi? En Alemania se puso como requisito para acceder a la ciudadanía que reconozcan la existencia de Israel. Un islamonazi es un islámico pro-iraní que no reconoce la existencia de Israel. Por eso Alemania, que tiene experiencia al respecto, lo impuso como requisito. Tenés que reconocer la existencia de Israel. O si no, no vas a reconocer tampoco la democracia alemana. Lo dijo Moldavsky mejor que uno seguramente, pero durante mucho tiempo se exigía la proporcionalidad, que Israel reaccionara proporcionalmente. Y Moldavsky dijo con total simpleza, ¿pero qué teníamos que ingresar? Secuestrar personas, violarlas, poner niños en micro... ¿Por qué aparece este reclamo de los bien pensantes? Qué interesante eso, porque si Israel fuera proporcional, dejaría de ser una democracia. Claro. Porque en Israel hay 3 millones o más de árabes palestinos. Indudablemente muchos son parientes de los que están en Gaza y de los terroristas de Hamás, porque vienen de ahí. La hermana de uno de los terroristas, Anishé, que fue ajusticiado en Irán, se atendía en el hospital de Israel, de alguna enfermedad, creo que cáncer. Se atendía. Si Israel fuera proporcional, toma los rehenes de los parientes de Gaza y le dice, bueno, ¿cómo hacemos? Tomamos los rehenes. ¿Cómo puede ser que en Israel viva una minoría de más de 3 millones de palestinos sin ningún temor, sin ninguna represalia posible, ni de la calle, ni mucho menos del gobierno? Y en Gaza, los únicos judíos que hay fueron porque jamás los llevó
soldados que van a rescatar a los rehenes, y si, como alguna vez pasó, de casualidad entra un judío, lo linchan. En Israel está lleno de árabes todo el tiempo. No hay ningún tipo de violencia. Eso no es proporcional. Los islamonazis matan a los judíos por ser judíos, y los judíos de Israel respetan a todos los seres humanos que no cometen delitos, independientemente de su religión, de su color. Eso en Tel Aviv es muy lindo de ver, la multietnicidad de los judíos de Israel. Hace como 4 años que veo un puesto de unas comidas exquisitas a la parrilla que nunca había podido probar porque siempre hay fila. Esta vez pude. Mi amigo Mariano Mann me llevó un momento que no había fila. Son negros, no sé si de Eritrea o de Etiopía, con su Maguen David, negro judío. Al lado había una marroquí judía, al lado un ruso judío que todavía tenía acento ruso en su hebreo. ¿Eso es un país represivo? ¿Eso es el país autoritario? Es el único país del mundo, en toda la historia de la humanidad, que trajo personas de piel negra del África al territorio más chico que la provincia de Tucumán para liberarlos de la opresión, no para oprimir. No hay otro caso en el mundo. La diversidad que hay, la libertad, eso no es proporcional. Eso es asumir el costo de vivir en libertad a riesgo de que no vamos a tener el mismo éxito militar que si nos comportáramos como las dictaduras. Jamás entró exclusivamente a atentar contra civiles, niños, bebés. El ejército de Israel dispara exclusivamente contra objetivos militares. Y la proporción, que es una de las más bajas de la historia de las guerras, entre terroristas caídos y civiles muertos, se debe exclusivamente a el propósito de Hamás de aumentar lo mayor posible las víctimas civiles palestinas. En el lado judío matan exclusivamente civiles. Y en el lado palestino, y esto lo digo más allá de toda duda razonable, no hay nada de propaganda, es rigor científico. Cada civil muerto en Gaza es porque Hamás lo utiliza como escudo y lo expone como modo de protección para que los terroristas queden impunes. Sinwar, en este momento, la mayoría de las informaciones relevantes se rodea de los rehenes. Porque claro, ahí se dice, hay escuelas que fueron bombardeadas, hospitales que fueron utilizadas como escudo. O sea, se vieron las imágenes de túneles bajo hospitales donde se acopiaban armas y etcétera. O sea, yo decía también... Luis, mira, hace poco se estrenó una película que se llama Lugar de Interés. No la vi. No. Pero es sobre el comandante del campo de exterminio de Auschwitz, que tenía su casa de veraneo al lado del campo de exterminio. Y ahí probablemente no vi la película, pero tuviera un tutor que le enseñara al hijo. Cuando llegó el Ejército Rojo, que fue el que sacó a los nazis de Auschwitz, yo no creo que le hayan preguntado si era un tutor o era un un comisario del campo de exterminio de Auschwitz. No le preguntaron. Llegó el Ejército Rojo y tienen que terminar con el campo de exterminio. Si vos lanzás los misiles desde una escuela, convertís esa escuela en un cuartel, dejó de ser una escuela. Si lanzás los misiles desde un hospital, lo convertiste en un cuartel. Y vos, el que lanza los misiles, se tiene que encargar de generar el nuevo hospital desde donde no lancen misiles. Del mismo modo que dicen, sí, los judíos avisan que van a bombardear y con eso alcanza. No solo alcanza, eso salva vidas. Imagínate si jamás hubiera dicho, avisado. Vamos a atacar el sur de Israel. Y podrían haber sacado a vivas al bebé que lo secuestraron deliberadamente. Hablamos de ese tipo de monstruos. Y las mujeres, y los civiles, y el ejército se hubiera puesto delante a pelear, de los claro, terroristas, protegiendo a los civiles. Hoy el norte de Israel está evacuada, la mayor parte de la población, por los atentados de Hamas, de Hezbollah, perdón. No están puestos como escudo para proteger al ejército. Hamas hace exactamente lo contrario. Cuando vos escuchás desde acá, ¿no?, una diputada que le grita genocida a Sabrina Ahmedchet, pero pronunciar alguna vez bien su apellido. Está bien así, ¿eh? Está bien así. Sí. O cuando algún periodista, incluso de origen judío, dice, ¿qué te pasa? Es una circunstancia muy conflictiva porque
la democracia es un valor sagrado para mí y hay que respetar incluso esas opiniones colaboracionistas con el islamo-nazismo. Lo que yo sí creo que deberíamos replantearnos es cuál es la legitimidad democrática del islamo-nazismo en relación con el nazismo, y que tenemos que empezar a aplicar las restricciones que se usan para la esvástica para las banderas islamonazis. Y creo que lo tenemos que pensar si hubiera durante la Segunda Guerra Mundial agitar banderas con la esvástica o banderas de Alemania en Nueva York o en Londres, en el medio de la guerra, ¿cuál hubiera sido la reacción de las autoridades en defensa de la libertad? Y aplicar algo similar a los manifestantes que llevan banderas islamonazis, que en este momento es la bandera palestina, que representa a Hamás, no representa a un grupo palestino que defiende la libertad o que está en contra de Hamás o de Hitler. Están a favor de Hitler y de Hamás. Es igual que la esvástica. ¿Cómo empezamos a restringir esa posibilidad que además tiene un resultado directo en la dificultad de las personas que estamos en contra del islamo-nazismo para caminar por la calle? Si ven a uno con kipá, lo agreden. Si ven a uno que saben que está en contra del islamo-nazismo, lo agreden. Ahora, las declaraciones, lo que me pasa es que siento son colaboracionistas del islamo-nazismo y solo nos queda dar el debate democrático y explicar lo mejor posible por qué en principio están tratando de destruir la democracia y finalmente no lo van a entender porque los van a terminar destruyendo ellos también. Es un poco haber leído, esto por deformación de familia italiana, cuando uno leía a Oriana Fallaci hace 30, 40 años y decía, no es mucho, o sea, no era mucho. No solo eso, ella, además de ser una gran narradora, estuvo en el vórtice de los acontecimientos. Ella estuvo en Teherán cuando la Ayatollah Khomeini tomó el poder. Ella lo vio antes que ningún otro periodista y le dijo a la Ayatollah, yo lo tengo esa entrevista en Entrevista con la Historia. Entrevista con la Historia. Maravilloso libro. Donde está la de Galtieri. Exactamente. La de Gaddafi. Es maravilloso. Y ahí le dice, pero Ayatollah, ¿por qué están matando a los jóvenes? Y el Ayatollah contesta, son sodomitas, son corruptos, queremos limpiar Teherán de la corrupción. Y ya en el 79 Fallaci se dio cuenta de que el islamo-nazismo quería conquistar el mundo. Y lo siguió escribiendo mucho después del 2001, con libros como Las redes del odio, El orgullo y el coraje, libros que hay que recuperar. Y otro libro que hay que recuperar, y que en este momento es muy significativo, es el de Daniel Goldhagen, Los verdugos voluntarios de Hitler, que es cómo la mayoría del pueblo alemán acompañó a Hitler en el exterminio de los judíos. Siempre hablamos de los adultos. Los niños son niños en cualquier parte y tenemos que respetar su integridad, su seguridad, su salud en donde sea. Cuando yo hablo de una mayoría me refiero exclusivamente a los adultos con capacidad de voto. Los adultos nazis de entre el 33 y el 45 mayoritariamente, hegemónicamente, acompañaban a Hitler en su ascenso al poder y en la Shoah. Y es lo que está ocurriendo ahora en Gaza. La mayoría del electorado palestino, de los que tienen posibilidad de votar, apoyan a Hamás. Ese es un problema muy grave, para el cual todavía no tenemos una solución, por lo menos inmediata. Ahí la pregunta que se impone, que alguna vez te hice en nuestras charlas, es viendo esto. Yo confieso que solo pude soportar los primeros minutos de este video en el que se cuenta aquel ingreso. Una gran amiga me invitó a verlo y le dije, no quiero. Y la pregunta va para decir, es si el hombre progresa. Yo no lo pude ver tampoco el video, en el sentido de que no tengo la voluntad de verlo. Ya vimos muchos videos. No quiero ver más videos. Sé de qué se trata. Creo, Luis, que el progreso del hombre no está dado naturalmente. No evolucionamos hacia el bien. Tenemos que tener una idea de valores
y esa idea hay que defenderla cada día. Con uno mismo también. Despertarte y no decir a quién voy a ayudar, voy a tratar de no hacer daño hoy. Porque no tendemos al bien, en general. ¿Cómo hago hoy para no hacer daño? ¿Cómo hago hoy para ser lo menos molesto posible? Y cuando te enfrentás con un movimiento como el nazismo, no queda otra alternativa más que reconfigurarlo. No se puede convivir con los nazis. No se puede convivir con la dictadura islamo-nazi iraní. Cuando el ayatollah Khomeini toma el poder, Carter, que era el presidente norteamericano, estaba en contra del Shah de Irán, al cual el ayatollah desplazó, y le tendió la mano a Khomeini. Khomeini lo primero que hizo fue secuestrar a más de 100 norteamericanos y empezar a exigir nada, ni siquiera exigía nada porque no tenía nada que exigir, tener oprimidos a 100 norteamericanos. Una de las posibilidades es reconfigurar Gaza y Cisjordania. Es decir, que se imponga la democracia como se le impuso a los nazis a partir del año 45. Alemania se vio obligada a convertirse en una democracia, a respetar la igualdad entre hombre y la mujer, a respetar la libertad de expresión. El canciller Adenauer, uno de los líderes más importantes, creo que el primero que surgió electoralmente luego del suicidio de Hitler y la derrota incondicional de Alemania. Ahí tenemos una posibilidad de que el hombre de Gaza evolucione hacia la libertad. La derrota incondicional de Hamás, la derrota incondicional de la autoridad palestina de Abbas, que son aliados directos de Hamás, y la exigencia con una administración inicialmente militar, de que haya elecciones libres, de que haya una currícula educativa que enseñe a respetar a todas las religiones, explícita, que se respete, igual que en Alemania, que se declame el derecho a la existencia de Israel y, por supuesto, toda la cultura propia de los habitantes de Gaza y Cisjordania, incluyendo la convivencia con los judíos. Es decir, que los judíos que viven hoy en Cisjordania puedan convivir con los palestinos igual que conviven 3 millones de palestinos en Israel. Yo creo que ahí tenemos, como ocurrió en Alemania y en Japón, al fin de la Segunda Guerra Mundial, un atisbo de solución para que ambos pueblos puedan vivir en paz. ¿Cómo te las arreglas emocionalmente para volver? Ahora estuviste en Israel, para volver a este Israel asediado por los terroristas, pisando, no sé si estuviste en Jerusalén, en el lugar donde mataron a tu hermano. ¿Cómo Estuve. Vos me hablabas, ¿sos descendiente de italianos, Luis? Sí. ¿Volviste alguna vez a Italia? Siempre. ¿Fuiste al pueblo de tu familia? Fui a Torino, a la casa de mi padre. ¿Te sentís turista ahí o sí? No, es mi casa. Es mi casa. Hay muchos argentinos descendientes de italianos que son parte del Parlamento italiano, sí, claro, y tienen la doble nacionalidad. Sí, claro. Cuando yo vuelvo a Israel, porque vuelvo, y la diferencia entre perderse y encontrar un lugar nuevo es saber cómo volver. Un judío para encontrar un lugar nuevo solo puede hacerlo si sabe cómo volver a Israel. Me siento como vos cuando volvés a Italia. Es el lugar de mis ancestros. Es mi casa, igual que Argentina. Soy 100% judío y 100% argentino. Y en ese aspecto no tuve miedo y no me pareció inconveniente visitar Israel en este momento. Al contrario, me sentí en mi lugar y dije, qué suerte que estoy acá compartiendo con mi pueblo este momento de zozobra, este momento de exigencia. Qué bueno que estoy acá. Y cuando vinieron a verme, hice un show, como todos los años, en el Cervantes de Tel Aviv. Algunos de los israelíes argentinos que viven hace 50 años, 40 años, con hijos, nietos, algunos con hijos y nietos en el ejército. ¿Cómo viniste ahora?, me dicen. Y le digo, y que si yo no puedo venir acá, no puedo estar seguro en ninguna parte del mundo. Si yo no puedo visitar Israel, tampoco voy a estar seguro ni en la Argentina, ni en Francia, ni en ninguna otra parte. Mi seguridad depende de la existencia de Israel. Y la de los judíos del mundo también. Y agrego, la de las personas que respetan la libertad del mundo. Depende de la existencia de Israel. Si no vamos a ir a Israel, si no vamos a poder ir a Londres durante la guerra contra el nazismo, si no vamos a poder ir a Nueva York, no podemos ir a ningún lado, no voy a estar seguro acá. Va a repetirse el atentado contra la AMIA, y el atentado contra la Embajada de Israel.
Es una guerra mundial. Y uno está donde le toca estar. Eso es lo que sentí. Y aclaro esto, también, que lo quiero repetir, lo del micro. La calma trascendental que había en todo Israel, en el medio de los misilazos. Y estábamos en nuestro lugar. No había otro lugar donde ir. Calma, dirías calma. Y agrego, Luis, lo que antes te decía, porque es muy lindo ir a Tel Aviv. Short, sin corbatas, hombres de la mano, mujeres de la mano, informalidad, metralletas en el mismo micro. Uno leyendo una historieta con la metralleta al lado, un padre jugando a la pelota con el hijo, con la metralleta al hombro. Todos postales de lo que vi. ¿Quiere sentarse, señor? Y estaba en la radio diciendo, me pasó algo muy lindo. Mirá, menos mal que me acordé. Cuando estaba viendo el micro, iba de Jerusalén, pasé el mejor Shabbat con mis sobrinos, los hijos de mi hermano asesinado, que por primera vez estuve, bueno, uno está en Tailandia, pero nos vimos con 5 de ellos. Fue maravilloso ese Shabbat en Jerusalén. Me volví a la noche, cuando terminó el Shabbat, en micro, el 480 de Jerusalén a Tel Aviv, con mi tarjetita de la SUBE israelí. Y cuando estoy por subir, el chofer me dice, Midán, creo que, no sé bien cuál era la palabra, pero algo parecido a eso. Digo, ¿qué? Midán. Digo, ¿Tel Aviv? Sí, pero Midán. No entendí qué me quería decir. Entro al medio del micro, parado, estaban todos sentados, y una chica que lo escuchó me explica en inglés. Quiere decir que tenés que estar parado, que no hay lugar para sentarse, eso te dijo, que tenés que estar de pie. Y yo ahí pensé, bueno, estamos todos de pie. Estamos todos de pie. Mientras caían los misiles, estamos todos de pie. Yo doy por sentado que todos saben la historia de tu hermano, pero mi maestro de la tele me dice, explícala, ¿qué le pasó a tu hermano para los que no saben? Mi hermano era un judío practicante que usaba el sombrero de fieltro, el largo tafetán, y era un gran maestro. Todavía me encuentro con gente en Israel, en España, en Argentina, que se me acerca y me dice, yo estudié con tu hermano. Daba clases en la yeshiva que queda enfrente del Muro de los Lamentos, que se llama Aish Torah. Y era un gran defensor de la libertad. Inusualmente dentro del mundo ortodoxo, era un gran lector de Churchill, de la Segunda Guerra Mundial, también fanático de Rocky, el personaje de Stallone. Eso medio que lo tenía por afuera de Yeshiva, lo hablaba conmigo. Me dijo, mirate la última película, que era Rocky 6, si no me equivoco, una obra de arte. Y los islamonazis, 2 islamonazis palestinos, lo acuchillaron en la puerta de Yafo, que es una de las entradas a la ciudad vieja de Jerusalén. A la ciudad histórica, claro. Sí. Y se bajó un señor, que yo creo que se bajó de un auto, Ofer, para ayudarlo. Los dos lucharon contra los islamonazis que estaban armados, como habitualmente el islamonazi ataca a los desarmados. Y en el intercambio de disparos entre las 2 policías israelíes y los islamonazis murió Ofer. Mi hermano murió por las cuchilladas de los islamonazis. 2 islamonazis palestinos. Pero hay algo que quiero dejar muy claro una vez más. Yo todo lo que te estoy diciendo lo decía 20 años antes de que asesinaran a mi hermano. Mi hermano me había anticipado estos puntos de vista antes de que yo arribara a alguno de ellos. Pero yo ya lo sostenía y me podés googlear, pueden ver lo que escribí en reportajes. Los que te leemos, Vos los que mismo somos me entrevistaste antes de que asesinara a mi hermano. Muchas veces. 20 años antes de que asesinara a mi hermano, yo decía exactamente lo mismo. No es que me cambió eso. Eso, el asesinato de mi hermano, lo único que me produjo fue dolor. Mi lucha contra el yamonesismo era muy previa. Total. Y lo que sí puedo asimilar es que yo sabía que me podía pasar algo así. No por quién soy yo, sino porque los islamonazis nos quieren matar por ser judíos y por defender la libertad. ¿Cómo se llamaba tu hermano de nombre pila? Eduardo, Edu le decía yo, en Israel es Rubén, y el Estado de Israel le rindió un homenaje a él y a Ofer. Y hay un cartel en la entrada a la puerta de Yafo, que es el lugar más importante del mundo. Es la ciudad del rey David. Hay un cartel que recuerda a mi hermano y a Ofer, asesinados, que lo puso el Estado judío, ese recordatorio. Y hay un león, que es el león de Jerusalén.
Y ayer el primer ministro Benjamín Netanyahu, que yo creo que está llevando adelante de manera muy respetable y muy lúcida la guerra contra el islamo-nazismo, dijo que el pueblo de Israel se volvió a levantar luego de la masacre de Hamás como un grupo de leones. Y a mí me recordó ese cartel que recuerda a mi hermano. Si entrase por ahí Eduardo, ¿qué le dirías? Tenías mucha razón, te extraño mucho, encontrémonos donde nos podamos encontrar. Hablale al que concedámosle la ignorancia, no la mala leche. Al del mala leche, que yo qué. Háblale al que de buena fe dice, pero Israel se está pasando. Háblale a ese. Si vas a defender la libertad, si realmente te interesa que tenemos derecho a la diversidad sexual, si realmente te interesa que tenemos derecho a la libertad de expresión, que todos los seres humanos somos iguales, lee la Declaración de Independencia de Israel, que invita a todas las personas, sean de la religión que sean, sin discriminación de sexo ni de edad, a sumarse en igualdad de condiciones a la única democracia de Medio Oriente, y lee la carta fundacional de Hamás, que dice que hay que matar a los judíos y que si algún judío se esconde detrás de un árbol, el árbol lo va a denunciar y el musulmán lo va a poder matar. Lee las dos. Lee cómo viven las personas que no son adherentes al fanatismo islamo-nazi en Gaza, y lee cómo vive la minoría árabe en Israel. Entérate de si hay algún árabe palestino en Israel que quiera formar parte de un Estado palestino en vez de formar parte de la democracia israelí. No, no hay. Entérate cómo se enseña en las múltiples universidades de Israel, y el 20% de alumnos árabes que hay en las universidades israelíes que tienen acceso al conocimiento que supuestamente esta gente defiende. Y fíjate cuál es la currícula del islamonazismo en Irán, en Gaza. Tenés dos opciones. Si realmente querés defender la libertad, tenés que defender a Israel como defendimos a los aliados contra los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Pero si no, admitilo. No estás defendiendo la libertad. Querés matar a los judíos, pero admitilo. ¿Cómo estás viviendo el momento, el presente político argentino? Es interesante porque, a diferencia de las grandes batallas, en donde no te podés dar el privilegio de los matices, si vos vas al día D, estás ahí, si vas a liberar el campo de exterminio, vas con los tanques. La política, gracias a Dios, nos permite los matices. No fanatizarse, ¿no? Tampoco soy fanático del otro, pero no elegir en bloque, sino muy rigurosamente. Yo estoy totalmente de acuerdo con liberalizar la economía. Me parece que es lo que la Argentina necesita. Contacto con el mundo, bajar impuestos, terminar con las falsas indemnizaciones, desregular el mercado laboral, volvernos un país liberal en lo económico como cualquier próspero país del mundo. Eso estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo con el alineamiento internacional del presidente Milei. Me parece lúcido, necesario, 100% de acuerdo con el alineamiento internacional. Y salvo ahora en Naciones Unidas con el Pacto del Futuro, que terminó votando con Venezuela, Nicaragua. Ah, no sabía. Bueno, eso estoy en contra. Sí. Mirá, nunca se puede estar totalmente de acuerdo. No lo sabía. En general, me parece bien. Ahora, en la agresión contra la prensa, en el insulto contra los periodistas, en el tono estrambótico, falto de capacidad de diálogo, estoy totalmente en desacuerdo. Y no me parece que tenga que comprar el paquete. Me parece que hay que estudiar quirúrgicamente la coyuntura. No se puede insultar a periodistas. Por suerte, Milei va a durar solo, como mucho, 8 años. Entre el kirchnerismo y Milei me quedo 100 veces con Milei. Entre Massa y Milei me quedo 100 veces con Milei. Eso no quiere decir que condone que insulte periodistas. Estoy buscando a alguien que pueda liberalizar la Argentina, que se pueda asociar internacionalmente con las democracias, pero que no insulte a los periodistas. Eso es inadmisible y lo voy a seguir diciendo mientras tenga voz. Y finalmente, para mí, por ejemplo, ahora la marcha universitaria. No confío en esa marcha. Estoy totalmente a favor de la educación pública. Soy un imperfecto producto de la educación pública, pues hice solo un año universitario, pero tanto primaria como secundaria la hice en la educación pública.
y mi año en sociología también fue la educación pública, creo que sin educación no hay salida, pero no creo que esa marcha ni que esos reclamos sean para mejorar la educación pública. Creo que ahí hay un componente político reaccionario que hay que seguir discutiendo. También quirúrgicamente. No voy con la marcha ahí. Hablemos, discutamos, vamos a ver qué se apoya y qué no. Es súper interesante lo que decís. Hay momentos en los que no hay cirugía Claro. puntillosa. Democracia, grupo terrorista. Exactamente. No. Soltá a los rehenes, punto. Digo, No, ni negociación, ni qué, no. Soltá ya a los rehenes. Ahora, la marcha, ¿estás a favor o en contra? Bueno, pensemos un poquito. Pero ¿qué es interesante? Con ese estoy a favor, con ese estoy en contra. Este proyecto no, esto me parece ¿Quién hegemoniza la marcha? Porque ahí hay alguien con quien estoy de acuerdo. Pero ¿quién la hegemoniza? ¿Quién da el discurso? ¿Pérez Esquivel? No ahora, pero antes. No, yo estoy en contra. Y con ese que marchó, y con ese por ahí estoy a favor. Pues no voy a la misma marcha. Ahí podés hacer, gracias a Dios. Claro. Eso es lo que queremos. Para eso hay que ganar esa guerra. Mirá, cuando Churchill ya había ganado la Segunda Guerra Mundial, llegan los guarismos de las elecciones siguientes y las perdió. Pierde. Y cuando ve los guarismos dice, bueno, para esto ganamos la guerra, para poder perder las elecciones. Qué sabiduría, ¿no? Extraordinario. ¿Para qué escribís, Marcelo? Escribo para que mi vida tenga sentido, lo cual también, igual que lo de levantarte y pensar, hoy voy a tratar de ser lo menos molesto posible. Todos los días le tengo que dar sentido a mi vida, no va de suyo. Escribir le da un sentido. Hoy tengo que escribir el cuento para Clarín del sábado. Ya escribí 2 sobre Tel Aviv, estuve ahí, me venía fácil. Una vez que estás ahí, te inspirás. Ahora tengo que volver a imaginar, inventar un nuevo escenario. Esa dificultad, ese desafío le da sentido a mi vida. Y digo, si se me ocurre, qué buena mañana que voy a pasar, escribiendo el cuento. Escribo para sentirme libre. Yo considero que la libertad, con todos sus costos, ser libre es dejar libre al otro. Y dejar libre al otro es un gran costo. Es un gran costo. Escribo para ser libre. Y finalmente escribo en estas circunstancias también para librar la guerra contra el islam-nazismo. Pero acabas de decir una frase sobre la que me quiero detener. La vida per se, no me acuerdo cómo lo dijiste. No tiene sentido. La literatura... Hay que ponerlo. Sí, yo doy un curso de literatura creativa y muchas veces le repito a los participantes, la literatura le da a su escena el sentido que la vida no tiene. Ustedes no se pueden permitir lo que hace Dios, que es que nos deja a nuestro libre albedrío sin que sepamos para qué, sin propósito, sin destino, sin dirección. Lo tenés que inventar todos los días eso. La literatura, el autor, tiene que ser más piadoso que Dios. El personaje tiene que saber por qué está ahí. Tiene que saber cómo empezó, cómo sigue y cómo terminó. Yo creo que el paraíso, si es que existe, es el lugar donde nos van a decir qué queríamos y por qué no lo conseguimos. Me quedo pensando en esto, que antes que pesimista es muy optimista que la vida no tenga sentido, porque te permite ponerle todo lo que vos quieras, ¿no? Eso si creemos en el libre albedrío. Mi escritor favorito, Isaac Bashevis Singer, decía, creo en la libertad de elección, no tengo opción. Es maravilloso. De vuelta cita lentamente, pues después empecé a escribir. Isaac Bashevis Singer, en alguno de los reportajes creo que lo dijo, creo en la libertad de elección, no tengo opción. Si vos crees que hay un destino prefijado, claro, no tenés que inventar nada. Yo creo que no. Si lo hay, te voy a repetir, a Churchill, tal vez ya lo cité en otro de nuestras entrevistas, pero es maravilloso. Llegan estos guarismos donde pierden las elecciones. Siempre es lindo citarlo porque es un momento de derrota, que es electoral, no bélica, claro, que se la puede permitir la derrota electoral. Claro. Dice la esposa, estos guarismos terribles quizás sean blessed in disguised, es una frase inglesa, una bendición oculta. Y Churchill le contesta, bueno, si está oculta, está demasiado bien oculta la bendición. Si tenemos un destino, nos lo han ocultado demasiado bien. Claro. No tenemos la más remota idea de cuál es ese destino. Y mientras no lo averigüemos, que espero no averiguarlo,
Claro. lo tenemos que inventar. ¿La vida tiene un sentido general o es particular de cada día? O no tienen por qué ser opuestos, ¿no? No, muy buena la pregunta, porque hace a nuestra conversación mayoritaria de hoy. Hay elementos que sí están predeterminados. El respeto por la libertad, la vida y la propiedad del otro. La libertad, la vida, perdón, la libertad sí dije bien, la vida, la libertad y la propiedad del otro. Eso es sagrado. Eso no lo elegís vos. Eso no lo inventás cuando te despertás. ¿De dónde viene eso? De los 10 mandamientos. Es tautológico. Eso está bien porque sí. Yo tengo que respetar tu libertad. Yo tengo que respetar con quién vos te querés asociar entre adultos, lo que tengas ganas de decir y cómo te querés vestir y cómo querés educar a tus hijos dentro de ese marco de valores. Porque sí lo tengo que respetar. No se decide por votación. No se decide en una discusión y no se investiga científicamente. Vos tenés derecho a eso porque sí. Es. Es. Y lo voy a defender con toda mi energía y con mi vida si hace falta. Ese derecho, que es sagrado, creas o no en Dios, es porque sí. El derecho a la vida, a la libertad y a tu propiedad, que es tus ideas, Claro, el fruto de tu trabajo. Eso es invariable, inmodificable. Desde que apareció el hombre sobre la tierra hasta que quede el último hombre sobre la tierra. Eso no lo decidimos los seres humanos. Eso está. Punto. El resto es gris, beige, es todo. No hay ninguna regla al respecto. Y no hay más remedio que inventarla. En ese aspecto, un escritor que asume su responsabilidad tiene alguna ventaja. Claro. ¿Qué te pasa cuando soltás el texto? O cuando, no sé cuándo te hace entregar Clarín Yo lo estaba entregando los miércoles y ahora el dibujante, que es un genio, Hugo Horita, me pidió, me vendría mejor los martes o a más tardar los miércoles por la mañana. Está muy bien. ¿Qué te pasa Más adrenalina. ¿Qué te pasa el miércoles a la mañana o cuando le entregás a tu editor el texto? Hace 14 años, ahora se acaban de cumplir 14 años que ininterrumpidamente escribo un cuento para Clarín que se publica todos los sábados. Les agradezco con todo el corazón. Eso, siempre estoy agradecido a las personas que me emplean. Nunca tuve una situación de reclamo, todo lo contrario. Soy yo el que está en deuda. Y cada vez que publico el cuento digo, esta vez sí me voy a hacer famoso y rico. Con cada uno de los cuentos. Cada vez que se publica digo, esta vez con este cuento me voy a hacer famoso y rico. No pasó todavía. Pero eso es lo que siento. Recomendate. Me gusta pedirle a los autores que se recomienden. Porque no es verdad que todos los textos son... Recomendate. ¿Qué tengo que leer de Birmán? Voy a recomendar 3 libros muy importantes. Uno todavía no se publicó. La última que nos vimos, 2021, nos vimos el 2023. No, el año pasado nos vimos. Pero una de las veces, creo que la anteúltima, acababa de publicar un libro con mi hijo Simón, que se llama Martín Fierro, siglo XXI, en Edasa, librazo. Ahora, ya en noviembre, sale por editorial Letra Impresa nuestro nuevo libro conjunto, que se llama La mitad de la Tierra. Es una novela de ciencia ficción, es una novela que escribimos, como siempre, discutiendo, intercambiando, juntos completamente, y que tiene algo de Invasión B, algo de Bradbury y algo de los Birmacher, en esa ciencia ficción clásica que me apasiona. Sale en noviembre por Letra Impresa, La mitad de la Tierra. Ese es uno que te recomiendo. El otro libro que te recomiendo me lo publicó Sudamericana en el año 2014. Era contra la represión kirchnerista contra la prensa, se llamaba Libro de Emergencia y ya atendía el drama o la tragedia del islamo-nazismo. Es de 2015, pero yo ya lo configuraba, previo al asesinato de mi hermano. Y finalmente también lo publicó Sudamericana la novela El rescate del Mesías de 2018, que nuevamente, aunque en el año 73, describe una situación, creo que en términos bélicos muy similar, en términos de tragedia no peor que esta, porque el ataque de los islamonazis contra Israel del 73 fue prioritariamente contra el ejército de Israel. Estaba el ejército en las fronteras, mientras que este fue prioritariamente contra civiles. Pero claro, El rescate del Mesías, 2018 la publiqué, es una ficción, una novela, pero que puede echar luz sobre lo que estamos viendo en la
actualidad. Cierro con un robo que le hice a James Lipton, que era el que entrevistabas del Actor Studio, Excelente. que a su vez le robaba a Proust, que a su vez le robaba a Por vaya a supuesto. saber a quién. ¿Cuál es tu sonido favorito? Sonido, esa nunca la había escuchado. La voz de mis hijos. ¿Cuál es ¿Viste tu- que Perón dijo, llevo la más maravillosa Sí. música? Bueno, mi más maravillosa música son las voces de Sara, de Sabrina y de Simón. ¿Cuál es el sonido que menos te gusta? El de los misiles cayendo sobre las ciudades. ¿Cuál es tu palabra favorita? Libertad. Tu palabra menos favorita. Opresión. Si Dios existe, ¿qué te va a decir cuando llegues? ¿Sabés la respuesta que dio De Niro, no? ¿No? Yo no sé qué le voy a decir, pero él me va a tener que dar muchas respuestas. Es Eso muy dijo De buena. Niro, no. Yo no voy a decir eso. Cuando llegue, Dios me va a decir, ¿empezamos de nuevo? ¿Cuál es tu insulto favorito? Iba a decir uno que me iba a arrepentir. Imbécil. Te lo pregunté cada vez que viniste y lamento decirte que después que salga el libro tengo la excusa perfecta para que vuelva después de noviembre. Nos morimos y ¿qué pasa? En la literatura, y esto te lo digo de todo corazón, vos tenés que generar o risa, o emoción, o tensión, siempre inquietud, o suspenso. Yo quiero que después de la muerte haya suspenso. Nos morimos, suspenso. No es se terminó todo ni nos vamos a tal lado. Suspenso. Quiero, y ahora me diste la idea, lo voy a sostener, suspenso. Bueno, decirte que es un gran gusto cada vez que te veo, un shalom de todo corazón y aprendo cada vez que te veo. Yo aprendo con vos, Luis, quiero volver a reivindicar tu alegato de la otra vez, porque por eso estamos luchando. Estamos luchando por ser libres y por respetando los valores básicos, vivir como se nos cante y cantando. Nada menos. Gracias. A vos. ¿Sabías que el precio del oro nunca había estado tan alto? Es el momento de hacer valer tu oro, alhajas, relojes brillantes, monedas de oro, lingotes. ¿Dónde? En Joyería El Tasador. Joyería El Tasador, 0800-222-8273. 0800-222-8273. Joyería El Tasador. Toda una vida dedicados a las joyas. Pensá vender al mejor precio. Visitanos. Joyería El Tasador. Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón. Joyería El Tasador. Tu tasador, mi tasador.